de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocí a un pastor hace años que decía esta frase: un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, ni va a la iglesia, es un cristiano raquítico y enano. Él la decía cada cierto tiempo, y estoy hablando por los años 90 por ahí, y nunca me olvidé de esa frase. Pero él lo reiteraba y lo reiteraba y lo reiteraba, porque ese pastor siempre estaba empujando para el crecimiento de su iglesia en ese entonces. Y la verdad es que cada cierto tiempo se vuelve una moda hablar del crecimiento cristiano. Pero en el día de hoy, hermanos, yo quiero hablar sobre algunas señales de la inmadurez cristiana. La realidad es que cuando una persona se convierte a Cristo, la Biblia lo presenta como una nueva criatura o un nuevo hombre. Y se espera que, así como el ciclo natural de la vida, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, así también el hombre que ha nacido de nuevo, o la mujer, debe crecer, reproducirse y en su tiempo partir con el Señor en el tiempo de Él. Algunos versículos nos muestran la realidad de que todo cristiano debe crecer espiritualmente. El que acabamos de leer, como bien pudimos escuchar, menciona el propósito por el cual Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En nuestra versión común, Reina Valera, dice: a fin de perfeccionar a los santos. Todo esto tiene que ver con capacitación. ¿Pero para qué? Para que no sean niños fluctuantes. Y al final menciona la actividad propia de cada miembro para que la iglesia reciba su crecimiento. Pero también hay otros versículos que nos hablan del crecimiento cristiano. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Lo que Dios empezó en tu vida, Él lo va a terminar y Él lo va perfeccionando. Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dense cuenta que Jesucristo presenta a la vida cristiana precisamente como una vida que da fruto, que no se detiene. Romanos 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que puedan ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hay muchos otros textos, versículos más, que nos presentan esa importancia del crecimiento, sobre todo de parecernos cada vez más a Cristo. Porque evidentemente el patrón nuestro de crecer o de imitar o de hacer, siempre lo va a hacer Cristo mismo. Pero ¿se ha preguntado usted en algún momento cuáles son esas señales de la inmadurez cristiana? Hablamos mucho de que debemos de crecer y que debemos de crecer, pero en el día de hoy queremos, hermanos, autoevaluarnos a nosotros mismos a raíz de estos 3 puntos que quiero tratar y que de alguna manera u otra no nos permiten avanzar como el Señor espera en nuestras vidas, que pueden ser obstáculos no solamente para nosotros, nuestro crecimiento, sino también para los demás. Así que, en primer lugar, una de las señales de la inmadurez cristiana que hemos observado en los últimos tiempos es el ser muy susceptible. ¿Ha escuchado esto alguna vez, esta palabra? Ser muy susceptible. Pues las personas especialmente susceptibles se caracterizan, según el diccionario, por tener un carácter difícil
y desconcertante. Personas que se ofenden fácilmente y toman a mal las cosas con rapidez. Estamos hablando de que ser muy susceptible, hermanos, es ser alguien que se hiere con facilidad y se deja llevar de las emociones. Yo no sé, hermanos, si usted conoce o ha visto personas así, pero difícilmente este tipo de personas tengan muchos amigos o puedan relacionarse, porque las personas regularmente se distancian con un solo propósito, de personas que son muy susceptibles, para no decir algo que le pueda ¿qué? Ofender. Y es que, hermanos, ser muy susceptible cierra la puerta en la vida cristiana. Un creyente, hermanos, no vive de emociones. La vida cristiana se vive por fe, no por vista. Y la Biblia misma dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Humanamente hablando, hermanos, podemos ser susceptibles a una que otra cosa, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, el ser muy susceptible nos presenta a nosotros una gran dificultad que debemos de reflexionarla hoy día. Porque déjeme decirle algo, el mundo está lleno de obstáculos que debemos como cristianos vencer. Y tenemos que lidiar de alguna manera u otra con personas con diferentes formas de ser. Tenemos que relacionarnos en el trabajo con personas que no les gusta por ejemplo, no les gusta que usted se ría mucho. Tenemos que relacionarnos con personas en la calle que se molesta hasta su forma de caminar. Y, hermanos, el mundo está lleno de dificultades, de obstáculos. Y si somos muy susceptibles, vamos a ser vencidos por todos los obstáculos que se nos presenten. Por eso usted ha escuchado esa famosa expresión, que esto es para valientes. La vida cristiana es para valientes, pero no para valientes que se aferran a sus propias fuerzas o a sus propias habilidades, sino para valientes que vencen con la ayuda del Señor. Valientes que han depositado todo su esfuerzo, todas sus capacidades en Cristo, porque en Él es que somos ¿qué? Más que vencedores. Esto es para valientes, hermanos. Y el ser muy susceptible nos representa un grave problema ante un mundo que no perdona, ante un mundo que ya sabemos lo que pasó con el Señor Jesucristo, cómo lo trataron, cómo trataron a los discípulos. Imagínense que fuera muy susceptible a las persecuciones. Ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida para predicar a Cristo. Por hoy día, hermanos, se vive una simpleza en el pueblo de Dios de que cualquier cosa nos afecta. Cuidado, hermanos, si esto sea algo que nos esté afectando en el crecimiento. Porque una evidencia de inmadurez cristiana es ser muy susceptible. Pero hay algo, hermanos, una de las grandes contradicciones con esto es que hay quienes son susceptibles cuando se les corrige por algún pecado, pero son insensibles al pecado que han cometido. Usted le dice, hermano, pero mire, robar es pecado. Y se van en lágrimas porque le dijeron que robar es pecado. Imagínese usted, hermano. Si viviéramos nosotros basado en los sentimientos, no pudiéramos vivir la vida que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque el pecado, el arrepentimiento, como dice Pablo, según Dios, produce ¿qué? Tristeza. O la tristeza, más bien, según Dios, produce arrepentimiento. Pero el corazón nuestro se refleja muchas veces de esta manera. Por naturaleza, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan en algo, sobre todo cuando entendemos que lo estamos haciendo bien. Pero es contradictorio que cuando estamos mal, en pecado, por un lado, nos enfocamos más bien en la corrección que nos han dado que en el pecado mismo que hemos cometido. Y ustedes ven cómo la sociedad
actúa así en muchos de los casos. Muchas personas que cometen atrocidades, pero es más fácil decir que están enfermos mentales, o la misma persona autoevaluarse, porque la gente se da un diagnóstico cuando cometen fechoría. Hermanos, cuidémonos de esto que puede ser una evidencia de un grave problema espiritual, como lo es el ser muy susceptible. Una persona muy susceptible peca una y otra vez y confía en que recibe el perdón de Dios, pero no quiere dejar de pecar. Nosotros, por ejemplo, como predicadores que hacemos uso del púlpito, por eso dice la Biblia en Santiago: no os hagáis maestro muchos de vosotros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. Nosotros podemos estar predicando aquí sobre un tema o hablando en cualquier parte de un tema y en algún momento puede aplicarse a la vida de una persona, pero eso no lo sabemos, hermano. Yo puedo hablar de algo, pero yo no sé. Dios se encarga de acomodar cada cosa a los corazones. Pero recuerdo una vez, estando del otro lado, en nuestra iglesia, primera iglesia, hace muchos años, hablando sobre un tema sobre la hipocresía, que la hipocresía es un tema general. Y hubo una hermana que se ofendió por eso, hermano. Y dijo: ¿y por qué usted estaba hablando de los hipócritas? Hermano, ¿vamos a dejar de hablar de la hipocresía por eso? Lo que pasa es, hermano, que debemos tener mucho cuidado con ser muy susceptibles, porque pudiera darse el caso de que todo lo que se hable, no solamente aquí en la iglesia, porque el ser susceptible no es un asunto de estar en un culto, es que lo que yo oiga del vecino o lo que yo oiga allí, ¿sabe lo que va a pasar? Yo lo voy a tomar para mí. Y yo voy a decir: lo que está diciendo la vecina, que lo dijo en voz alta ya, es de mí. Lo que está diciendo el pastor ahora mismo es de mí. Lo que está pasando allí es de mí. El ser muy susceptible, hermanos, es un problema bastante grande en nuestras vidas. El apóstol Pablo, o más bien Santiago, dijo en su capítulo 1, versículo 21, que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestras vidas. El que está padeciendo de la susceptibilidad de vivir basado en las emociones, tiene que armarse o tomar una de las armaduras del Señor. ¿Sabe cuál es? La coraza de justicia. La coraza de justicia es esa armadura que se ha quitado o no está usando. ¿Sabe usted que la coraza, en los tiempos bíblicos, como vemos que lo dice Pablo en Efesios 6, tiene la función de proteger ¿qué? El corazón. Y en antes se usaba para proteger el tórax de un soldado, y su corazón en ese sentido ya estaba protegido de los dardos contrarios o enemigos. De la misma manera, todo creyente que esté pasando por este proceso de susceptibilidad debe tomar la coraza para no ser herido fácilmente. Porque, como vuelvo y digo, hermanos, vivimos en un mundo que no perdona. Vivimos en un mundo que, como siempre he dicho muchas veces, cuando Satanás sabe cuál es tu debilidad, comienza a atacarte por ahí. Si Satanás sabe que tú eres una persona que fácilmente te enoja, ¿sabe lo que va a pasar? Que va a poner o va a buscar personas alrededor tuya para que te provoquen a ira. Si Satanás sabe que tú eres débil mirando con la vista cosas indebidas, ¿sabe lo que va a hacer? Que va a poner, si es en el caso del hombre, mujeres mal vestidas que pasen por el lado tuyo, y tú vas a pensar como que mira, me la puso el Señor. No, te la puso Satanás, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si Satanás sabe que tu debilidad son otras cosas, tenga por cierto, mi hermana o mi hermano, que va a buscar la manera de atacarte de esa forma. Cuando él tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, después de haber ayunado, ¿sabe qué tenía Jesús? Hambre. ¿Con qué lo tentó?
convierte la piedra en pan. De manera, mis hermanos, pidámosle al Señor, si estamos en este proceso de la susceptibilidad, que por todo nos ofendemos, que por todo nos herimos y por todo estamos tristes, que el Señor avive nuestra fe cada día y que nos haga entender que así como Él padeció, nosotros tenemos que padecer. A Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De manera, hermanos, que Satanás es muy astuto en nuestras vidas. No dejemos que por nada nos gane ventaja, porque si hay algo que no nos deja crecer espiritualmente, es cuando somos muy susceptibles a todo lo que nos rodea. Usted y yo debemos de armarnos de ese pensamiento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, todo lo que se quiera mencionar. De manera entonces que ¿por qué cuando yo estoy en escasez, en vez de buscar a Dios, me pongo triste, me olvido de Dios y emocionalmente dejo de congregarme o cualquier cosa? No, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si no Pablo, entonces, cuando Pablo, que pasó por tantas cosas en su vida, muchas necesidades pasó Pablo, sin embargo él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo no hubiese sido el apóstol que llegó a ser si hubiese sido muy susceptible. Imagínate llegar a una ciudad, predicar el evangelio y que te reciban con piedra. ¡Ay! Esto no es para mí, ¿no? Hermanos, la vida cristiana es para valientes. Y hoy día, hermanos, nos encontramos en un terreno donde encontramos personas de todo tipo que todo le molesta. Y en Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Es difícil, hermano, soportar eso. Pero por amor a Cristo tenemos que aprender a hacerlo. Porque si Satanás sabe que somos muy susceptibles, mira, yo, como he escuchado personas, mira, yo acepto cualquier cosa, pero que a mí alguien me diga esta palabra, mira, me encontró. Que encuentre a Cristo en tu corazón. Eso es lo que debe de encontrar. Yo no me debo de jactar, porque eso es como otra cosa, que hay creyentes que amenazan. Ay, cuando yo no era cristiano, mira, el que me decía esa palabra, como que anhelan ser impío, como que tienen el recordar que cuando no eran cristianos era como un orgullo. No, cuando usted no era cristiano, usted vivía en pecado, muertos en delitos y pecados. Ahora que usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mejor diga: cuando yo le entregué mi vida a Cristo. No era cuando yo era impío, no. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, ya yo no digo esa mala palabra que yo decía. Cuando yo le entregué a mi Cristo, mira, el que me decía así, por ahora yo le respondo con bendición. La vida cristiana no es para gente que son muy susceptibles, porque el enemigo le encanta eso. Nuestro adversario anda alrededor buscando más débil, ¿verdad? A quien devorar. Eso es lo que hace Satanás constantemente. Ahora yo pregunto: ¿ha tomado usted la coraza de justicia? Porque si por eso fuera, Satanás está, mira, constantemente enviando dardos para hacerlo caer y que usted nunca crezca en la vida cristiana. Por eso, hermanos, el primer punto de estas señales de la inmadurez cristiana es cuando somos muy susceptibles a todo lo que nos rodea. Cuidado con esto, hermano, porque el Señor quiere que nosotros seamos creyentes valientes, creyentes que estemos dispuestos a correr el riesgo de lo que sea por causa del Señor. En segundo lugar, la falta de conocimiento bíblico. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13, quiero leer este pasaje tan importante
Hebreos capítulo 5, 12 al 13. Miren lo que dice allí el autor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sabe lo que le está diciendo allí el autor? Que son niños a esos creyentes espirituales, que no habían alcanzado la madurez que se esperaba para el tiempo en que ya ellos habían recibido la palabra del Señor. Por eso dice allí, porque debiendo ser ya maestros, usted, en vez de que le enseñen a ustedes, ustedes deben de enseñarle a otros. Sin embargo, en vez de yo traerle plátano, para decirlo más llano, para que coman comida más sólida, tengo que traerle una compota como cristiano. Como le dije, mis hermanos, nosotros, así como es el ciclo natural de la vida, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, es de esperarse que todo creyente que tenga un tiempo considerable en la fe, mínimo pueda conocer, como dice el texto, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si bien es cierto, no todos los cristianos tendrán la misma capacidad o entendimiento bíblico, pero hay aspectos que son elementales en la vida cristiana y todo creyente debe saber según el tiempo de su conversión. La palabra que el Señor nos dejó, la Biblia, las Santas Escrituras, no son para tenerlo como un amuleto de la buena suerte. La palabra el Señor la puso a nuestra disposición para leerla, para escudriñarla, para aplicarla a nuestras vidas. Hay personas que tienen más de 10, 15 o 20 años siendo cristianos y nunca han leído la Biblia completa. Nunca le han predicado a nadie personalmente. Nunca han invitado a nadie a la iglesia. Esto, hermanos, aunque se vea simple o sencillo, puede ser un claro indicio de un problema espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esa misma persona posiblemente haya visto más de 100 películas, dura largas horas jugando en lo que sea, va a todos los eventos grandes, pero no desarrolla una relación personal con Dios. Y la experiencia nos dice, hermanos, que el problema de muchos creyentes hoy día no es el tema del tiempo, es el tema a dónde está nuestro corazón. Y si mi corazón está en otras cosas que no sean la palabra, todo el tiempo se lo voy a dedicar a esas cosas. Y hermanos, ya no se puede hablar. Al creyente de hoy ya no se le puede añoñar. Al creyente de hoy hay que decirle qué es lo que está pasando con respecto a lo que Dios espera. La falta de conocimiento bíblico vuelve a muchos creyentes como el simple de Proverbios, que el simple todo lo cree, que el simple todo lo que le dicen amén. Y ante tantas corrientes filosóficas y ante tantos falsos profetas y falsos engañadores, usted no nutrirse de la palabra, usted se está volviendo cada vez más vulnerable. Recuerde lo que leímos en Efesios, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Entre todas las cosas que dice, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por estrategia de todo lo que sabemos. Por eso ven ustedes que cuando surge un famoso predicador, no importa todo lo que diga, se llena. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que saben de todo menos de la palabra de Dios. El que sabe de la palabra de Dios sabe discernir si esa persona es de Dios o no. Por eso, hermanos, tener la Biblia en la mano no es un juego. Tener nuestra Biblia es un compromiso de conocer al Dios que usted y yo adoramos. ¿Sabe lo que dice Pedro? Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar
dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo podemos presentar defensa si no estamos tomando y sacando tiempo para estudiar la palabra del Señor, para conocer de Dios, para poder discernir entre tantas cosas que estamos escuchando y viendo? El cristiano tiene que cada día, como decía los hermanos acá en la escuela dominical, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Dice 1 de Pedro 2:2. Y hermanos, desear como niño la leche espiritual. Y qué bueno que la Biblia siempre presenta esta imagen de un niño, porque un niño es totalmente dependiente de sus padres. El niño, a menos que usted le lleve la leche, no se la toma. Y su lenguaje, su manera de comunicarse es a través de llorar. Si le duele algo, si tienen hambre, a gritar. Y la madre o el padre va y le da la leche espiritual. ¿Qué es lo que más usted desea? Porque el salmista, y cuando lo leemos una y otra vez, dice que su deleite estaba en la ley de día y de noche. Más adelante dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Porque él se deleitaba y amaba la palabra de Dios. Pero ojo con esto, hermanos, porque 1 de Pedro 2:2 nos está diciendo que debemos desear como niños recién nacidos. ¿Sabe cuál es? La leche espiritual no adulterada. Porque a veces confundimos y pensamos que porque mucha gente usted lo ve de allá para acá, que voy allí, que el predicador, que voy para allá, que voy para allá. No es porque aman la palabra verdadera. No es porque aman la leche espiritual no adulterada. Al contrario, aman la leche adulterada porque ¿sabe qué es lo que quieren escuchar? Lo que su corazón quiere. Yo lo que quiero es que Él me dé la palabra. Yo lo que Él quiero que me diga que mi familia se va a sanar. Yo lo que quiero es que Él me diga a mí lo bien que yo voy a estar. Pero aman todo, desean todo, menos la leche espiritual no adulterada. Muchos creyentes hoy día buscan personas para que le hablen lo que ellos quieren escuchar. Y al final dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. De lo contrario, cuando usted ama una palabra de engaño, cuando usted ama un evangelio falso y todo lo que es contradictorio a las escrituras, usted va a crecer, sí, pero para perdición. Y por eso de aquel lado, cuando el Señor abra los libros, como decimos, muchos me dirán, ¿en tu nombre qué? Hicimos esto. En tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor les va a responder la palabra más fuerte que puede escucharse después de la eternidad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted quiere crecer para la salvación, ame la palabra de Dios no adulterada. No se deleite porque un predicador, un pastor diga muchas cosas lindas. Seamos como los creyentes de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso siempre les he enseñado, mis amados, que cuando usted escucha algo por primera vez, primero piense, ¿eso lo enseña la Biblia? ¿Eso está conforme a lo que Dios quiere para mi vida según su palabra? Una canción nueva que usted escuche por primera vez, léala, interprete bien qué es lo que dice. Y que no nos pase muchas veces que como algunos, yo tengo años escuchando ese himno, pero yo no sabía que ese himno le cantaba otra cosa y no era Dios. La falta de conocimiento bíblico puede arruinar nuestro crecimiento espiritual. Y jamás se puede crecer si no deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dios quiere un crecimiento continuo. El mismo Pedro habla de este tema bastantes veces. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sabe por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene paciencia? Perfecto, añádale piedad. Que yo me conformo porque yo tengo una fe, que Dios me la bendiga. Añádale conocimiento. Porque podemos tener mucha fe, pero puede ser que sea una fe distorsionada si no conocemos la palabra. Hay gente que tiene mucha fe, sí, pero no en lo que la palabra de Dios enseña que hay que tener fe. No confundamos, hermanos, una cosa con otra. El creyente que crece es un cristiano que cada día se preocupa por conocer más y más la palabra del Señor. Pero si usted tiene años en el Evangelio, si usted tiene tiempos en el Evangelio, mínimos, usted debe de saber los primeros rudimentos de la vida cristiana. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Que si alguien te pregunta, mira, ¿y quién es el papá de Dios? Ay, esa nunca me habían hecho esa pregunta. Oye, ¿que quién es el papá de Dios? ¿Y quién es la mamá de Dios? Creyente con 15 años en el Evangelio, con 20 años que no sepan responder eso. Hermanos, necesitamos comprometernos cada día con la palabra del Señor, porque no es posible. Y por eso, aunque se vea bonito o se vea como poético, diríamos, como lo leímos en Hebreos 5, 12 o 13, el autor de Hebreos no le está diciendo en un tono agradable. Él le está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, es una reprensión que le está haciendo. Y por eso dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude a crecer. Que el Señor nos ayude a amar su palabra y no despreciarla. Que el Señor nos ayude a no abrir la Biblia solamente una vez a la semana. ¿Sabe cuándo? Los domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor nos libre de eso. La Biblia no es para abrirla los domingos. La Biblia es para abrirla todos los días, leerla. Hermanos, literalmente todos los días hay que orar y leer la palabra del Señor. Los verdaderos creyentes de la Biblia eso hacían. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a mi Señor. Los compromisos, el tiempo, nos hacen crecer en muchas cosas, menos en el conocimiento de la palabra. Invirtamos tiempo en esto, hermano. Finalmente, no solamente existen estas dos señales de la inmadurez espiritual, madurez cristiana, y mencionamos el primero, que tiene que ver con ser muy susceptible. El segundo, la falta de conocimiento bíblico. El tercero tiene que ver con la falta de compromiso con su iglesia local. Usted y yo sabemos que el Espíritu Santo repartió dones espirituales a los creyentes. Y los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, porque no fue algo que usted vino y lo trajo y se estudió y se hizo una profesión. Dios le da misericordia, Dios le da la capacidad para enseñar como Él quiso a cada uno de nosotros, pero lo hizo para beneficio y provecho de los demás. Los dones espirituales no son para la autocomplacencia o el orgullo personal, son para ministrarlo a los demás. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son para autoministrarse usted directamente. Usted tiene que ministrarlo a los demás. Y cuando dice la Biblia ministrarlo, ¿sabe qué es? Ponerlo al servicio de los demás. Si Dios le ha dado la misericordia, el don de la misericordia, ¿qué espera para hacer de bendición a otro? El don de dar, el don de exhortar.
Todos esos dones, que ya no se hablan de los dones espirituales, hermano, ¿usted sabía? Ya el tema de los dones espirituales se han convertido como si fueran temas obsoletos. Poco se habla de los dones espirituales, porque la gente quiere ahora buscar otras cosas. Entonces, un creyente que tiene un compromiso con su iglesia local es un creyente que está dispuesto, número uno, a servir a los demás. Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. La falta de compromiso con nuestra iglesia local no permite que podamos crecer. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me ejercito ministrando ese don que Dios me ha dado, yo voy creciendo. ¿Usted ha escuchado esa famosa expresión que dice que enseñando se aprende? Así es. En la medida que usted enseña, usted va aprendiendo cada vez más. Y lo que no se practica, ¿qué pasa? Tiende a olvidarse. Que usted aprendió un idioma. Yo sabía hablar alemán, ahora ni francés ni nada sé hablar. Imagínese usted. Todos los idiomas que usted quiso o se esforzó en aprender, tiene que practicarlo. En la práctica es que se fija el aprendizaje. Entonces, si yo tengo dones para servirlo a los demás y tengo años que no lo pongo a disposición, entonces yo no estoy creciendo ni contribuyendo con el crecimiento de los demás. Debo de tener un compromiso serio con mi iglesia local. Porque así como decía hace un momento, hermanos, Dios no nos inserta en su cuerpo, que es la iglesia, para que estemos ahí, mira, y ¿sabe qué? Que un cristiano que no crece, algo que no se desarrolla, se convierte en una enfermedad para el cuerpo mismo. Algo que no funciona como debería de estar en el cuerpo, ¿sabe lo que los médicos dicen? Que usted tiene tal problema, mírelo ahí cómo salió en la sonografía, o miren cómo salió ahí. Las grandes enfermedades son por ahí. Y así mismo pasa en el ámbito espiritual. Todo creyente fue insertado para servir en su iglesia. Y miren lo que dice, lo que leímos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero oigan cómo dice, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que la función de uno la hace él y la función mía la hago yo. Porque todos debemos de contribuir con el crecimiento espiritual. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia presenta a la iglesia como un edificio donde cada uno de nosotros tiene que crecer para que el edificio crezca. Entonces, una persona que tiene un verdadero compromiso con su iglesia local es una persona que sirve a los demás, pero también fomenta la unidad entre los creyentes y no causa divisiones. El mismo Efesios, versículos anteriores, 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un creyente que tiene su compromiso compromiso real con su iglesia local no fomenta las divisiones en la iglesia. Y a veces, hermanos, no hay que ser un revolucionario para fomentar la división. Simplemente hay que ser muy receptivo a las murmuraciones y al chisme. ¿Ha escuchado ese término? Que es tan pecaminoso quien cuenta el chisme como aquel que le gusta que le cuenten todo. A mí no me gusta el chisme, yo a nadie le digo nada. Pero sin embargo, a la puerta de mi casa vienen todos a decirme lo que pasa. Estamos en el mismo pecado, hermano. Un creyente que tiene un verdadero compromiso con su iglesia local fomenta la unidad y no las divisiones. Y esto no quiere decir, hermanos, que tolere el pecado, porque lo que está mal, está mal. Sin embargo, cuando una persona tiene un verdadero compromiso con su iglesia local, lo primero que sale de él, ¿sabe cuál es? Orar. Orar para que Dios ponga cada cosa en orden. Y lo tercero, hermanos, un creyente que tiene un verdadero compromiso con su iglesia local es una persona que
asiste regularmente a la iglesia. Hebreos 10:25, un texto bien conocido, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse, hermanos, es lo mínimo. Congregarse es lo mínimo, es lo básico. Porque también podemos, por otro lado, confundir los términos y decir que porque una persona se congrega fielmente todos los días, ya es un excelente cristiano o ya es una persona espiritualmente maduro. Necesita congregarse, es básico, pero no es lo que lo determina, porque usted tiene que funcionar, dice allí, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse, pero para servir de la manera que Dios quiere que usted le sirva. Hermanos, estas son 3 señales de inmadurez cristiana o inmadurez espiritual: el ser muy susceptible, la falta de conocimiento bíblico y la falta de compromiso con nuestra iglesia local puede ser un detonante de un problema espiritual. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder evaluarnos a nosotros mismos y poder mirar también hacia adelante y orar, como dice la Biblia, los unos por los otros. La vida cristiana, las iglesias necesitan orar más. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos que el Señor nos guíe. Necesitamos que el Señor nos muestre en qué cosas debemos de fortalecernos. Las armaduras que Dios nos dejó, según Efesios capítulo 6, si en algún momento se cayeron en la batalla, vamos a levantar el escudo de la fe. Vamos a ponernos otra vez la coraza de justicia. Vamos a ponernos el yelmo de la salvación. Vamos a ponernos todo eso y le aseguro que vamos a vencer al enemigo. Pero no podemos pelear la buena batalla de la fe, la guerra espiritual, totalmente desarmado, siendo susceptible al enemigo, que le encanta eso para derrotarnos. Le encanta que yo sepa todo menos de la Biblia, y le encanta que yo no tenga ningún compromiso con mi iglesia local. Por eso decía alguien que los cristianos son como el carbón: juntos se encienden, separados se apagan, se enfrían. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude cada día a evaluar, y posiblemente haya más señales de inmadurez cristiana, pero hoy nos vamos a dejar hasta acá para que oremos siempre los unos por los otros y que estas cosas no sean una realidad en nuestras vidas, sino que seamos creyentes con la armadura de Dios, creyentes que estemos dispuestos a vencer, pero a vencer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias porque tu palabra nos habla a nuestros corazones sobre la necesidad de pelear la buena batalla en Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que vivimos en un mundo hostil, en un mundo que no perdona, en un mundo de tantos obstáculos, de tantas dificultades. Y nosotros como creyentes debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, estar preparados